En esta parte del circuito se visualiza el uso del Arduino, la LCD. Ya mi compañera previamente ha explicado el funcionamiento del resto del circuito. Nosotros lo que hicimos fue tratar de implementar el código Arduino en Proteus, pero pues no fue posible, ya que teníamos el Proteus en Demonstration y no permite cargar las librerías de Arduino. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, hacer este pequeño montaje para poder explicar cómo funcionaba, y una compañera nos hizo el favor de enviarnos las gráficas pues que se obtuvieron en nuestra guía. Entonces, primero me voy a explicar cómo desarrollamos los cálculos para hallar el SPO2. Nosotras lo que hicimos fue utilizar la relación de la absorbancia, en donde la relación de absorbancia es esta que se ve acá. Se maneja el voltaje AC DC del LED rojo y el voltaje AC y DC del infrarrojo. El voltaje AC de tanto el infrarrojo como el LED rojo se midió por medio del osciloscopio, y el voltaje en DC lo medimos por medio del multímetro. Entonces, estas variaciones nosotros lo que hacíamos era pues graficarlas y poder hallar unos valores de absorbancia que se pudieran introducir en la fórmula y funcionar. Entonces dedujimos que el valor máximo de saturación de oxígeno era 100%, y ese valor era 0.4 en el valor de R, y el valor mínimo era 87 con un valor máximo de 1. Entonces, a partir de ese valor de absorbancia realizamos una regla de 3 pues para poder hallar el valor del SPO2. Entonces lo que hacíamos era reemplazar el valor de absorbancia en la fórmula que se ve aquí, de esta fórmula, y así obtener el valor de SPO2. Bueno, como tal, en la guía pulsoximetría, en los resultados, lo que nosotros desarrollamos fue como un paso a paso de lo que realizamos, ya que pues no se pudo mostrar el montaje experimental. Entonces, inicialmente el funcionamiento nosotros lo realizamos por medio de dos LEDs orientados hacia un fotodiodo, uno un infrarrojo y el otro era el LED rojo. Lo que hacíamos era tratar de simular la longitud de onda de 660 nanómetros y 940 nanómetros. Esto con el fin de simular la hemoglobina oxigenada que absorbe radiación infrarroja de 940 y la hemoglobina desoxigenada, y así poder hallar la saturación de oxígeno, ya que la saturación de oxígeno se halla a partir de estos dos datos. Entonces, esta es una gráfica que es la curva de la hemoglobina, en donde se muestra la oxigenada y la desoxigenada. La roja es la oxigenada y la azul es la desoxigenada. El circuito que nosotras implementamos es este. Se observa en la ilustración número 4. Nosotras este circuito no lo basamos a partir de la página que se ve ahí. Lo utilizamos como guía para poder desarrollar la práctica. La simulación implementada es esta. También nos guiamos por diferentes fuentes en donde lo que se utilizó como generador pues de la señal era esta parte. Y en esta ilustración se muestra la simulación para la frecuencia cardíaca. En esta parte lo que hicimos fue tomar el sensor infrarrojo y hacer un circuito de amplificación y acondicionamiento para lograr observar ese voltaje tan pequeño que leen los infrarrojos en un LED. Este LED lo que hacía pues era titilar cada vez que sentía un pico de voltaje alto. Entonces, ya como tal, en las gráficas que se obtuvieron, esta es la primera.
la gráfica obtenida. Esta la obtuvimos de la simulación del SPO2. Fue la primera gráfica que nuestra compañera nos ayudó a sacar. Y posterior a esa, nosotros realizamos un tipo de acondicionamiento de filtrado en la señal para poder obtener esta que está en pantalla. Entonces esta sí se asemeja un poco más a las gráficas de plastimografía reales. Y cuando teníamos el acceso al circuito, lo que realizamos fue esta gráfica. Esta gráfica se mostró en el serial del Arduino. Se alcanzan a notar unos picos un poco bruscos, como por ejemplo en esta, acá en esta. Estos picos se deben a que no habíamos realizado todavía la etapa de filtrado, entonces pues no estaba bien la señal. Listo, y en esta gráfica, en la gráfica número 10, nosotros lo que realizamos aquí fue, graficamos como tal la salida del circuito de la ilustración número 6 de frecuencia cardíaca, en donde lo que mostramos es que cada vez que se obtenían estos picos altos era que el LED encendía. Esta es una gráfica de cómo se mostraba la saturación de oxígeno. Y acá implementamos diferentes cálculos para poder hallar el filtrado. Se utilizaron los mismos filtros que se han trabajado en las otras guías. Un filtro pasa bajo de 3 Hz, pasa alto de 0.5 Hz, un pasabanda de 0.5 a 3 Hz, un rechazabanda de 60 Hz para eliminar la corriente alterna de la toma corriente. Entonces, anexo a esto están las ilustraciones de cada filtro. Los cálculos nuevamente de la absorbancia, y encontramos también el código que implementamos de Arduino. Entonces, en este código solamente implementamos la parte del SPO2. Acá solamente trabajamos la parte del SPO2 porque del SPO2, y ya anexo se va a mostrar el trabajado para frecuencia cardíaca.